Bueno, hoy día vamos a entrar ya en clase de las materias, lo que tenemos que ver para ir avanzando. Y también de ahí tengo después que subir el programa para que vean las cosas que vienen ahí de algunas lecturas y también con las fechas cuando sean aunque está por ahí en un Power que le pasé, pero más el programa más oficial, ese fue como un anticipo de lo que íbamos a ver y a estudiar en las clases que venían, ¿ya? Así que eso es lo que queremos realizar y queremos ir también compartiendo. Entiendo que la lista total de los alumnos matriculados al momento son 27, así que se irán integrando poco a poco, excepto lo que se han justificado. Voy a subir al tiro el material para que empecemos a ver. Bueno, el plan de Dios en la creación es un tema que vamos a ir desarrollando porque queremos llegar al hombre, al ser humano, a la creación. Hay algunos aspectos que van a ser como bien, bien generales para poder enfocarnos después perdón, en lo que es la antropología bíblica como tal y algunas definiciones. Hoy día no tendremos definiciones sobre antropología, sino que veremos algunas cosas respecto del plan de Dios en la creación y algunos conceptos acerca del hombre, el antropo y la mirada, los aspectos bíblicos de algunos de sus aspectos de su de la creación también como tal. Así que eso hoy vamos a ir avanzando. Bueno, del amor a la creación. Nosotros sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, por amor a lo que Él eh, quiere, quiere realizar y también porque el amor es uno de sus atributos que nosotros conocemos y estudiamos en las clases anteriores o en el semestre pasado acerca de los atributos de Dios. ¿Qué entendemos desde una visión bíblica de la creación? Que es el acto por el cual Dios crea de la nada, ¿no? Hay una frase en latín, ¿no?, que habla acerca de eso, de la creación de la nada. Es el acto por el cual Dios crea de la nada sin referencia anterior, o sea, no tiene un modelo o algo sobre qué sustentarse para decir de esta forma lo voy a crear, sino todo está basado en su infinita sabiduría e independencia para la creación. Entonces, eh, eh, por eso decimos, sin referencia anterior, algo que no existía empieza a existir sobre la base de lo que llamamos la creación y que hasta el día sexto, el día quinto, que termina, todo es por la autoridad y por la palabra de Dios. Eh, no, en el sexto, el 6 que va a ser por un hagamos, que dice Dios ahí en cuanto al hombre. Uno puede preguntarse entonces por qué existe el universo. Puede tener respuestas filosóficas, pero nos interesan las respuestas bíblicas también, o respuestas históricas, etcétera, científicas, sobre por qué existe el universo o lo creado, ¿no? Lo que el Salmo 8, oh Señor nuestro, sobre la grandeza de todas las cosas, cuán grande, cuán sublime, cuán eterno. O el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, para hablar del cosmos, lo que se puede ver. Bueno, la Biblia es simple, es sencilla y tiene un criterio específico. Existe el universo porque Dios lo creó. Eso es lo que nosotros entendemos desde la perspectiva de Génesis 1:1, en el que en principio Dios lo creó. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Crea de la nada, no necesita de nada preexistente, ya lo dijimos, ni ninguna ayuda para crear. Crea por sabiduría y por amor, ¿no?, toda la creación. Entonces la creación procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer partícipe a las criaturas de su bondad, la voluntad libre, soberana.
es basada en la autoridad, pero también en la ciencia o omnisciencia de Dios, en el conocimiento, en todo lo que Dios es y tiene. ¿Qué es lo que hace Dios? Crea un mundo ordenado. Aquí tenemos un tema con el verso 2 de Génesis 1:2, que dice que en el principio, entre el 1:2, 1:3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después dice que estaba desordenado y vacío. Y ahí hay un algo, que algo pasó, pero nosotros entendemos que la creación de Dios es ordenada, es buena, es dada, dado que toda la creación sale de esa bondad divina, ¿no? Y necesariamente participa de esa voluntad de Dios, de esa bondad de Dios, en la creación, en cuanto a cómo Dios lo hace. Eh, entonces, lo que pasa en el verso 2, algo sucede que tiene que ver con probablemente también con el plan, la historia del plan de salvación de Dios o el programa que Dios tiene para, para la humanidad. Eso hace entonces que se den estas situaciones. Pero Dios creó y debemos entender que creó perfecto. Y aquí lo que también buscamos es al ir comenzando para ir entrando en algo que se llama teología propia. La teología propia ya también están involucradas en los temas de la clase anterior o del módulo anterior. Pero la teología propia es todo lo que se estudia de Dios, y entre eso que Dios es un Dios creador, y que aparece como sugerencia de estudio para esta clase, unas primeras clases sobre teología propia, pero tiene que ver con la persona de Dios, los atributos, los nombres, todo lo que tiene que ver con Dios. Se llama teología propia. Entonces, pero para ir hacia el hombre, el ser humano, o la antropología bíblica que conocemos, es esencial entender que Dios es un Dios creador. ¿Por qué razón? Porque hoy día hay muchas fuentes hablando de la evolución. Entonces, que, claro, se acepta que Dios pone la vida, pero no un Dios que crea, tal como está o como somos. Pone una vida, algo que tenía vida, y eso comenzó a evolucionar, a cambiar en el tiempo, de acuerdo a los contextos, el ambiente, el clima y todas aquellas cosas, hasta llegar a lo que es las especies vivas en el día de hoy, al estilo de Darwin, ¿no? Pero nosotros creemos en la creación, en la creación misma como tal. Eh, bueno, Dios trasciende la creación, pero se hace presente para en ella, no como el panteísmo, sino se hace presente en el sentido de que Dios la diseña, la crea y lo hace de una manera maravillosa. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Es indudable porque Él es el creador y está presente en lo más diferente, íntimo de cada creación, tanto en los seres vivos como aquellas cosas que son inertes, la luna, el sol, y otros. Bueno, también Dios mantiene y conduce su creación. O sea, no es que Dios solamente haya creado, hay una discusión con la palabra si creado o criado. En las antiguas versiones aparecía como criado, pero después en las traducciones a partir de los años 1909 o la del 60 ya es claro creado, de la creación. Entonces, mantiene y conduce su creación. Dios no solo da el ser y el existir, sino que mantiene cada instante, mantiene esa creación, eh, ya sea en la actividad que tiene la creación, en la actividad que nosotros tenemos, lleva adelante su plan, lo lleva adelante. Eso se llama que Dios es un Dios responsable de lo que crea y sostiene su creación. O sea, la creación no es un acto solo inicial, sino que es un acto continuo, porque lo creado hay que sostenerlo, y hay que sustentarlo y hay que proyectarlo. Y eso entonces nos va mostrando lo que estamos mencionando, ya, para poderlo.
entender de esa manera. Bueno, aquí hay tendencias, líneas que se dan por otro lado respecto a la creación. Hay quienes niegan esta realidad, ¿no? Es la gente que dice que Dios no existe o que el universo no fue creado, sino que es una circunstancia, como una especie de Big Bang, una explosión, dicen algunos. O la panespermia, que se llama que la vida vino de otra galaxia, de otra realidad con vida, y llegó acá también. O que Dios puso una célula, molécula, algo con vida, y eso se comenzó a desarrollar. Entonces hay algunos movimientos que van contra, son anticreacionistas. El creacionismo es una tendencia, ¿ya? No es una doctrina, es una tendencia. El creacionismo es aceptar las narraciones del Génesis tal como están, ¿no? Que indica que Dios es el creador de todas las cosas, pero también el sustentador y protector de esa creación hacia un fin último que el Señor tiene preparado para ello. Entonces, una de las cosas es el materialismo, ahí está la letra A, el materialismo. Rechaza todo lo espiritual. Vamos a ver más adelante que el hombre tiene el ruach, y el ruach lo hace ser un ser muy diferente a todas las demás especies. El materialismo rechaza todo lo espiritual y admite solo aquello que puede experimentar física y científicamente. Para los materialistas, Dios no se ve ni se experimenta científicamente, por lo tanto la creación no tiene sentido asignarla a Dios, dicen ellos. Según esta ideología, ya sea ideología científica, filosófica o histórica, la materia existe desde siempre, no fue creada. En lugar de, en esta mentalidad, en lugar de atribuirle la eternidad a Dios, se la atribuyen a la materia, porque dicen no, no fue creada por nada, existe nomás. ¿Ya? Eso, un poco la línea filosófica del materialismo. Después está el evolucionismo materialista, ¿no? Porque el evolucionismo tiene que ver con lo físico, con la forma, con la morfo, como decían los griegos. Tiene que ver con eso. Entonces, el evolucionismo, hoy día los jóvenes y todo, ya sabemos, hemos escuchado de las teorías evolucionistas, de Darwin y de otros, que las han tratado un poquito de modificar o mantener o renovar, etcétera. Pero el evolucionismo materialista afirma que todo procede de la materia eterna, lo que decíamos anteriormente, que la materia existe como una especie de eternidad. Hoy día se está dando un poquito el culto a la naturaleza, porque mucha gente que está en esta línea pensando que la materia tiene un carácter de supremacía y es eterna y no hay un momento en que se hable de que tenga un inicio mediante una creación, a diferencia de lo que dice el Génesis. Entonces dice que esto fue desarrollándose en el tiempo, dando lugar a la multiplicidad de seres, de seres existente e inexistente, falta la palabra existente, y en grados diferentes, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo y superiores. Dentro de esta, la doctrina de Dios no tiene cabida, acerca de que Dios haya sido el creador, que Dios haya creado. En este concepto no hay lugar para eso. Aquí está el problema que viene a enfrentarse con las teorías que han levantado algunos científicos respecto de cosas. Pero el creacionismo se ha ido fortaleciendo en la última década, especialmente en Estados Unidos. El creacionismo son los creyentes y los grupos de creyentes que creen firmemente que el Génesis, que la creación corresponde a lo que el Génesis narra, que no hay otra posibilidad. Y todos en el sentido creemos en el creacionismo por lo que dice el libro de Génesis. El panteísmo sabemos que es otra filosofía, que es una concepción religiosa para lo cual todo es Dios. Recuerdan que vimos algo sobre el panteísmo en algunas clases anteriores. Eh, entonces es una concepción filosófica, todo es Dios, el árbol, el agua, etcétera.
los seres existentes son manifestaciones de Dios, no criaturas, cree en ellos, suya. En las religiones orientales se da mucho esto, La porque filosofía de Baruch Spinoza igual es media panteísta, ¿o no, pastor? sí, ella, de por ahí parte, de Spinoza, ¿no? Mm. Parten ya algunas ideas de la naturaleza y después ya va desarrollándose hacia el panteísmo. En verdad hay muchas tendencias de algunos pensadores y filosóficas que van tomando esta idea de del panteísmo, ¿no? Del panteísmo. Una idea de como de ver a Dios en todo y de verlo, algunos han dicho, de ver más presente a Dios, pero es un engaño en alguna forma. Bueno, las religiones orientales muchas en ellas no existe la creación, no más que todo lo que hay existe, pero no dicen cuándo, ni partió, ni quién lo hizo. No, parten de la idea de la existencia de la naturaleza, lo que se llama materialismo también, en el fondo. El panteísmo tiene cosas que de repente pueden ser engañosas, ¿no? Por la belleza de la creación, cosas muy bellas que de repente pueden ser asociadas a una divinidad. De hecho, pueblos antiguos adoraban las montañas, por ejemplo, ¿no? Las montañas, los árboles inmensos, grandes, tenían ciertos cultos a ellos. Las culturas antiguas, ancestrales, tienen árboles que son muy significativos, ¿no? Eh, Acá en Chile, por ejemplo, la araucaria, para una de las comunidades ancestrales antiguas, y así, porque se asocia esta idea panteísta sin que la gente lo sepa, pero en el fondo lo va asociando. Ahí pueden ir comentando alguna cosita en la medida que vaya hablando. Ahora, dos, ¿para qué creó Dios el universo? Que esta es la otra pregunta que en alguna manera hay que responder. ¿Para qué creó Dios el universo? ¿Tenía una necesidad Dios de crearlo? No, desde la perspectiva de Dios no hay una necesidad porque es un ser autosuficiente, autónomo y autosuficiente. Su propia existencia es todo y con eso es suficiente. Pero Dios entonces quiso crear por algunas razones, hay algunas razones bíblicas, pero por ejemplo para manifestar su sabiduría, el conocimiento, lo que Él tiene y sus perfecciones. La palabra perfección dijimos que tiene, es como el reemplazo de atributo. Un atributo son conocidos como atributo o perfección, ¿no? Pero es para manifestar su sabiduría, lo que Dios tiene, lo que Dios es capaz, lo que Dios puede hacer más allá de ¿cómo se llama? De las demás cosas que nosotros hemos mencionado. Bien, entonces para manifestar su sabiduría, sus perfecciones, también lo creó para su gloria. Hay varios textos que hablan de eso, para su gloria. De hecho, incluso la mismo, lo que decía de un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, asignación a la creación, a Dios por la creación hermosa que Él ha realizado. Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria, la gloria para lo que Dios creó, en este caso a sus criaturas, consiste en que tengan parte en su verdad, bondad, belleza, ¿no? La gloria de Dios es Dios mismo en sí, con todos sus atributos, y algunos de esos atributos Dios lo ha compartido en la creación, especialmente del hombre. Por otro lado, Dios crea para a su creación colmarla de beneficios, porque tiene un sentido lo creado. Por ejemplo, cuando Dios crea el huerto del Edén, y allí los árboles, todo lo que está, y pone al hombre allí para que disfrute de eso, para que viva, ¿no? Para su sostenimiento, eh, ahí de los frutos de los árboles frutales, sustentarse, pues de los animales, de la creación, pero también cuidar y administrar esa creación. Entonces,
para beneficio de sus propias criaturas, las que Él creó, para que puedan ser felices los seres que tienen el entendimiento racional con mayor razón. Y por último, aquí, para que todo encontremos, ¿no? Y podamos ver en lo creado o en las otras criaturas la belleza del creador, la forma. Tenemos muchísimos, millones de especies vivas en el mar, en el aire, en todo lugar, y hay creaciones muy bellas, ¿no? Muy bellas. Entonces, es para encontrar esa belleza, la belleza del Creador, ¿no? Y los medios para crecer y tener comunión con Dios. Entonces Dios tiene propósito en la creación. Hay un sentido. Uno dice para la salvación. Sí, también para la salvación, salvar al hombre. Pero el pecado es posterior a la creación. Entonces ya en la creación Dios tiene propósito, tiene planes para crear. Ahora, por omnisciencia, Dios sabe lo que va a pasar, sabe las situaciones que se van a dar o se puedan dar, y va a tener las alternativas para la respuesta, para responder a eso y también poder recibir lo que el Señor quiere. Eh, Vamos a ver acá. ¿Cómo creó Dios el universo? Ahí es muy difícil, pero hay dos cosas que son esenciales. Por su palabra. Y cuando dice, y sea la luz, y fue, la palabra, barak, la palabra hebrea, eh, sea el agua, sean las especies, las estrellas, etcétera, por la palabra. Y también creo por su mano, la arquitectura divina que llaman algunos, porque dice que tomó polvo de la tierra y lo unió lo justo, y por su soplo, por el soplo también. So, pero en cuanto a cómo Dios creó el universo, lo que estábamos hablando, creación del hombre, del universo por la palabra. Después surge lo que dice juntar el polvo, soplar. Pero en términos más generales, Dios, ¿cómo creó? Que Dios creó libremente, no es una imposición, no es que hubiera, como decíamos al comienzo, una necesidad de creer. Es Dios por amor, por bondad, por misericordia, que muestra lo que Él es y se revela así, y se revela entonces como un Dios creador. Dijimos en el curso anterior sobre deidad que solo conocemos a Dios y todo lo que conocemos de Dios solo es porque Dios reveló, perdón, y se da a conocer. Así que eso, alguien aquí dice que sus mensajes, la grabación está, algo de la grabación, pero va grabando automáticamente, entiendo la clase. Bueno, lo creó libremente. Segundo, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Sí, y vio Dios que era bueno cada vez que creó algo. Vio Dios que cuanto había hecho, todo estaba muy bien. Dios no pudo crear algo malo porque iría en contra de su bondad, sabiduría infinita y su perfección. Más el mal es fruto del libre albedrío. No podemos pensar que está incluido en la creación. El mal o el pecado o la desobediencia es otro acto, es un acto humano del libre albedrío de conciencia, cuando Dios le dice, de este fruto no comerás. Cuando se aparta de la voluntad de Dios y entonces busca, en cuanto al fruto, al libre albedrío del hombre, cuando se aparta de la voluntad de Dios y busca fines contrarios a esos propósitos. Y Dios lo creó en el tiempo, porque al haber creación quiere decir que en algún momento comenzó. Al haber Juan dice que él estaba en el principio, cuando eran creadas todas las cosas, estaba Jesús, hablando de Jesús, de la divinidad de Jesús. El mundo entonces tuvo un principio y no es eterno en el sentido respecto de la divinidad o lo que es Dios. ¿No?
El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, solo mi palabra no pasará. El Apocalipsis habla de ser, Pedro, perdón, habla de que la tierra será consumida con fuego, purificada, etc. El Apocalipsis habla de una catástrofe, etcétera, porque lo material es lo material y va a ser siempre conforme a eso. Lo que Jesús dice en Juan 17:5, ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. O sea, Cristo estaba antes, Dios era antes, y ahí entonces es donde entramos en la eternidad de Dios, que Dios es Correcto. eterno. Y ese texto de Juan 17:5 es muy relevante en ese aspecto. Aquí solo una mención, punto 4, solo una mención. En la creación están los ángeles también. Cuando el Salmo 8 y después Hebreo habla, lo hiciste poco menor que los ángeles. Una creación superior, pero el hombre está ahí, muy cerquita, poco menor que los ángeles. Entonces Dios creó unos seres invisibles, espirituales, son seres excepcionalmente inteligentes que forman el orden más alto de la creación. La Biblia habla de ellos repetidamente, por ejemplo, que ellos alaban a Dios y les sirven. Ese es especialmente el Apocalipsis. Contemplan a Dios, interceden, claman, etcétera. Interceden o sirven porque son enviados como mensajeros y se produce así como un rol de mediador entre Dios y algunas personas para transmitirle algún mensaje. Eh, Reconocen a Jesucristo también como Dios y le adoran y le sirven. Los ángeles los vemos en toda la Biblia, ¿no? De cuando comienzan a aparecer, se le aparecen a Abraham, seres angelicales. Eh, Pueden ser en algunos casos anticipos de Cristo, pero en el texto de la narración dice que es ángel, o Daniel cuando habla del arcángel, o el ángel que le revela, le habla, o María cuando la visita el ángel, que son textos evidentes respecto de eso. Entendemos que algunos se rebelaron contra Dios, no se habla de la rebelión, cuando se estudia angelología se ve esto, aquí es una mención solamente. Se rebelaron contra Dios y fueron arrojados, fueron castigados. Y, y Hebreos dice que el hombre cayó, también se rebeló, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de este plan que Dios preparó, no así de los ángeles que están en cadenas perpetuas eternas, los ángeles rebeldes que se rebelaron, o conocidos a veces también como demonios, que procuran hacer daño moral a los hombres, aquellos ángeles malos, e incitándoles al pecado o a la tentación para que pierdan así la relación con Dios y, y merezcan o vayan hacia el castigo, al castigo eterno. Eh, Pastor, ¿Sí? perdón, le habla Lina María. Pastor, una pregunta. A propósito, pues estamos hablando pues de la creación, ¿cierto? Por parte de Dios, obviamente, de todo. Cuando vemos la creación que se narra ahí en Génesis, en ese momento ya existían los ángeles. Es decir, ¿los ángeles existieron antes o después de la creación del mundo? ¿Sí me hago entender? Entendemos, sí, entendemos que Claro. antes de la creación, probablemente antes, no hay, bueno, como la Biblia parte con el Génesis, parte con el tema de la creación, el enfoque de la Biblia hacia el hombre, hacia el ser humano, lo que Dios le quiere revelar al hombre. Pero en los textos que vamos encontrando van a aparecer entonces aspectos de esto para entender que esto es antes de la creación, ¿no? Porque la creación tiene un inicio en un momento. Y, y ahí entonces esa contaminación, hay algunas teorías, hay que mencionarlas como teoría o hipótesis. Por ejemplo, cuando habla los hijos de Dios, los hijos de los hombres, que serían ángeles caídos que se humanizaron. No tenemos tantas evidencias, así como bíblicas, para reafirmarlo, pero hay también alguna posibilidad.
Pero sí, cuando ya leemos en Isaías, por ahí por el capítulo 14, habla del príncipe hermoso, bello, que se revela, porque quiere ser más, Ezequiel también lo habla, más grande, más alto que, que su creador, que Dios. Y entonces es desterrado. Y Jesús habla cuando los discípulos los envió y vuelven y le dicen, Señor, así parafraseando el texto, nos ha ido tan bien que ni los demonios se nos sujetaban. Entonces Jesús dice, yo vi caer a Satanás en el principio. Entonces está hablando de mucho antes. Yo vi caer a Satanás. ¿Cuándo? No es en ese momento, antes, en el principio. Entonces los ángeles son anteriores. Eso Muchas es lo que gracias, pastor. se entiende en el contexto bíblico, que los ángeles son antes que se inicie el Génesis 1:1. Y la presencia del mal en el capítulo 3 de Génesis está asociada al ángel rebelde, ¿no? El- Hay el engaño que se va a producir. Punto 2, o 2 romanos aquí en este caso, eh, hecho, no, hecho sin acento, para no decir hecho, ahí con hecho, a imagen y semejanza suya. Aquí surge ya el aspecto de la antropología. Aquí vamos metiéndonos poco a poco en lo que es la antropología bíblica, fundamental es porque está sujeta a lo que encontramos y entendemos en la Biblia. Origen y naturaleza del hombre. No, la ciencia se ha esforzado por encontrar los orígenes de la humanidad en su contexto general, pero en particular del hombre. Y esta es la gran pregunta de los pensadores griegos: de dónde venimos, de dónde somos, y de muchos, bueno, yo creo que no es solamente la pregunta de ellos, hay muchos otros que de otras culturas se preguntaron esto sobre el origen de la humanidad. Es la pregunta científica en el día de hoy, que también científicamente se busca una respuesta a, a esto. Entonces, la ciencia se ha esforzado por encontrar los orígenes de la humanidad. Y ahí vienen las hipótesis, las teorías acerca de la aparición del hombre en la Tierra y su procedencia. Eh, de repente aparecen científicos diciendo que en tal año, pero así como millones de años, o muchos años, o miles y miles de años, habría aparecido el primer hombre, etcétera. Y se va trabajando sobre esas hipótesis. Eh, pero sigue en pie la verdad bíblica, ¿no? O sea, como desde el punto de vista de la fe y de la ciencia bíblica, el hombre es creación de Dios y tiene un origen. Lo que no podemos establecer exactamente es qué año, ¿no? Porque el Génesis hasta el capítulo 11, el tema de los tiempos eh, no son objetivos, porque ya desde Abraham puede haber, empezar, o poquito antes de eso, a contabilizarse o a hablar las culturas Profe, antiguas, Sumeria. Sí, sí, ¿y hay alguna postura creacionista que avale o que apoye la teoría de la evolución? sí. Que diga, no sé, Dios creó a esta especie y después fuimos evolucionando a medida que pasó el tiempo, no sé. Sí, hay dos teorías esenciales. Cuando nosotros hablamos y nos apegamos al Génesis, en cuanto a la creación, eso se llama teísmo, o sea, Dios creó. Y hay una Ya, segunda que se llama deísmo, no de dedo, sino de deidad, deísmo. ya, Y el deísmo es una corriente filosófica, teológica, que ha abarcado muchísimo espacio. Y ese es el deísmo que se cree que Dios puso en el comienzo, en el principio, una molécula, una célula con vida. Entonces, a Dios se le atribuye la vida, ya. pero no en el concepto de creación, sino que solo puso la vida y ahí quedó. Y esa evolucionó, lo que decíamos delante, en el Se tiempo, el fue entorno, desarrollando independientemente, es como si Dios no tuviera participación. eh, participación, claro. Sí. Entonces, ahí en eso.
es como que Dios solo da el puntapié, digámoslo así, pero no Claro, se hace responsable de la creación y las formas que esa va a tener hacia adelante. En cambio, en el creacionismo o en el teísmo, Dios crea y se hace responsable de su creación y la conduce. No tenemos claro. nosotros evidencias históricas de evolución, ¿no? No, claro que no. Todas las teorías de la evolución son prehistóricas, no están Ujú. en el margen de la historia porque no hay evidencia eh, visuales de haber visto evolucionar algo. Que hay hombres más grandes, más chicos, que hay de distintos colores, eso viene y se conoce desde la descendencia de Noé, ya se nota Sí. esa diferencia, pero eso no implica las otras cosas. No Entonces, lo implica que dice, una mutación en los genes, digamos. ahora se habla mucho del ADN, ¿no? Claro, Y el ADN ha ido conteniendo un poco estas teorías porque se estaban disparando demasiado, porque el sí, ADN viene a ratificar algo que es el origen humano y su sentido común, ¿no? claro. Eh, que es lo que predica Pablo en Atenas, ¿no? Que de Mm. un solo hombre, de un solo, viene la descendencia humana en el capítulo 17 ahí cuando pasa por la plaza de los dioses y le habla a los griegos que estaban ahí. Así que eso Ah, es muy... cuando habla con respecto al dios desconocido de los griegos. Y ahí habla de una sola sangre, de una sola descendencia. Mm. Y bueno, el ADN ha venido a poco a orientar A esta corroborar. del origen común del ser humano. Sí. Bueno, Génesis 1:27, creó Dios al hombre. Ya sabemos eso que está ahí en Génesis. Hombre y mujer los creó Dios ahí. Antes del acto creador, el hombre no existe. Antes del acto creador, el hombre viene a existir como un acto de la creación. Y no es el primero en la creación. El hombre es creado en el sexto día, en el último día de la creación, previo al día de reposo. Por eso que muchos comentaristas dicen que el hombre es el ser humano, estamos hablando en términos genéricos, o de humanidad, que el hombre es corona de la creación o el centro de la creación, ¿no? Si uno ve el primer día lo que se creó, el segundo día, el tercero, el cuarto, quinto y en el sexto está la creación del hombre. Entonces, Dios creó al hombre, ¿no? Antes del acto creador, el hombre no existe, ¿no? Intervino Dios y el hombre comenzó a existir. Intervino en términos de la creación, de una creación especial, porque es diferente, sí, a cómo crea los demás seres vivos que mediante la autoridad de su palabra. Y en la creación del hombre hay un diálogo que dice, hagamos al hombre. Se va también y se piensa en un diseño, lo que Dios está diseñando. Del polvo, tomó del polvo, lo hizo. Y luego entonces sopló, como un ser corporal y espiritual, porque está asociado a una relación con Dios, a una identidad con su propio creador, a permanecer en eso. Bueno, en la creación hay dos componentes fundamentales, el cuerpo y el alma. El alma puede ser entendida en términos muy genéricos, eh, ¿no? Con la parte, es que aquí no estamos hablando tampoco el tema de que si el hombre es dicótomo o tricótomo, sino que estamos hablando respecto de la composición, ¿no? Porque eh, la tricotomía aparece en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla del cuerpo, alma y espíritu en Tesalonicense, y hace las tres menciones, y en el hebreo hay una tendencia a la dicotomía, alma-cuerpo, alma o cuerpo-espíritu. Pero el alma viviente viene a sumar también. Pero veamos, la Biblia narra que el hombre es creado por un acto divino sobre la base de un diseño. No es solamente que Dios va a decir hagamos el hombre y tomó algo e hizo, sino que hay un acto divino, hay un diseño, es lo que se llama el consejo divino. Ese plural, hagamos, es un consejo divino. Entonces aquí no hay que poner en duda la intervención directa de Dios en la creación de cada uno, del ser humano, desde los inicios. Después Génesis 2:7, que es la segunda narración de la creación, que se enfoca más en el hombre, Génesis capítulo 2,
y especialmente la creación de la mujer que narra también Génesis 2. El cuerpo, el alma, el elemento espiritual que puede estar asociado al soplo, al ruach, que Dios hace en él, y se puede hacer entonces el elemento espiritual del hombre, en donde no se puede aceptar el evolucionismo. Aquí es donde se separa, porque el tema para muchos, hasta aquí han llegado con el evolucionismo, porque el alma, el espíritu no puede evolucionar. Sí, entonces sería, si llegara a ver como un evolucionismo muy, muy parcial o sectorial del hombre, pero no de su integridad y su totalidad, y eso no puede ser. Entonces Dios creó directa e individualmente al hombre en ese momento, en presencia, porque Él dice, hagámoslo, y luego dice que, y creó Dios al hombre conforme a lo que Dios tenía. Y aquí es donde surgen los temas de los cuales vamos a tener que ir pensando hacia adelante. Hoy día lo planteamos, las facultades que el hombre tiene al ser creado. Algunas facultades que en alguna manera le van en algún momento le van no a jugar en contra, pero no las va a usar correctamente de acuerdo a lo que Dios quería en algunos aspectos. El hombre Profe, entonces, disculpe una duda. En el punto anterior hablamos de que el alma es el ruach en el hombre. Eso no tiene nada que ver con el neuma. sí está asociado. El Lo que pasa es lenguaje que es hebreo. el neuma es griego, es Mm. más, el concepto ya más avanzado respecto de lo que pensaban los griegos en la vida del hombre. El ruach es un soplo. Ajá, el neuman es como el aire, el viento. Entonces el ruach es un acto más directo de Dios. Esa sería un poquitito la diferencia. Pero después lo vamos a ver porque vamos a retomar algunos aspectos esenciales en el hombre. Y ahí aparece eh, por lo menos tres palabras que vamos a ver. Y entre eso está el ruach. Y ahí quizás podamos también captar eso para entenderlo. Algunos ponen alma y espíritu, o sea, perdón, cuerpo y espíritu. Y ahí pues, cuerpo y alma, pero de acuerdo al soplo sería espíritu, pero el espíritu es el que trae la vida y hace que el hombre sea un ser viviente. Dice que después que sopló fue un ser viviente. Y al hablar de ser viviente habla de alma, nefé, la palabra hebrea nefé, que también la vamos a ver en un momentito. Entonces el hombre y sus facultades espirituales somos diferentes de los otros seres vivos por tener capacidad exclusiva que Dios hizo cuando habla de que lo haremos a, a semejanza, a imagen y semejanza nuestra, se va a provocar el hecho diferente al resto de la creación, ¿no? En algunas cosas. Bueno, una de las cosas es la racionalidad que el hombre tiene, la capacidad de razonar, de pensar, de conocerse a sí mismo, de reflexionar sobre las ideas que produce esta facultad y descubrir las leyes que rigen su propia vida y que rigen el universo. Todo esto no lo puede hacer ningún otro ser viviente, aún el más inteligente. Sabemos que hay otros seres vivientes que son inteligentes. Los pulpos, o sea, han caracterizado, los ponen por ahí para mostrar y han hecho estudios científicos de su inteligencia, poniéndole algunas cosas y cómo son capaces de sacarlo y traerlo de ahí. Pero el hombre es una excepción o una diferencia con el resto de la creación. Somos diferentes. La racionalidad. Lo otro es la voluntad, la capacidad de querer, de determinar los actos, ¿no? De la propia vida, de amar, de entregarse a otro, a otra persona, de controlar y de encauzar los instintos, la voluntad, ¿no? Eso es muy importante. Y también la conciencia, porque el hombre tiene carácter moral, ¿no? Y de ahí viene el tema de la conciencia, igual, la facultad por la cual Dios descubre los deberes morales o Dios revela sus deberes morales y la conciencia humana los puede discernir correctamente. La conciencia manifiesta en su interioridad lo que el hombre debe hacer y lo que debe evitar, lo que en términos simples se llama lo bueno o lo malo.
sabe hacer lo bueno, sabe hacer lo malo. La respuesta a los dictámenes de la conciencia dependen del uso que el hombre haga de su propia libertad, la libertad de elegir, de decidir. Cuando lo pone en el huerto, le dice, de todo esto vas a comer, alimentar, pero de esto, de este árbol no comerás, pero dice, ahí la voluntad y otras cosas son factores. Entonces, la libertad acá, para hablar un poquito de la libertad de elegir, de optar por el bien o por el mal, ¿no? La capacidad de la autodeterminación son algunos de los atributos que Dios ha entregado al hombre. Por esto el hombre es capaz de decidir, ¿no?, construir su propio destino, sus éxitos, fracasos, y va a depender del uso de su libertad, que a veces se ha transformado en lo que se llama libertinaje, se ha ido a otro lado, a otra realidad. Todas estas facultades manifiestan el carácter espiritual del hombre, manifiestan la existencia del alma creada por Dios, un alma personal e inmortal. Cuando el Eclesiastés 12:7 dice que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma forma parte de la individualidad de cada ser humano junto con su cuerpo. No se pueden separar porque el momento que se separan, el hombre deja de ser, deja de existir, el ser humano como tal. Ahí la primera parte, y no sé si hay algunos comentarios ahí, algunas cosas que decir. Anduvimos un poquito rápido, pero estamos Una avanzando. pregunta. ¿Sí? eh, ¿Estas capacidades se puede considerar que están dentro del alma? Sí, es que el alma, claro, el alma viene a verse como el ser viviente, como la totalidad del ser, su capacidad en el cuerpo de moverse, de desplazarse, de pensar, de emocionarse, de alegrarse, ¿no?, de reír, todo aquello, y viene a sumar varias cosas. Por eso, después los profetas usan este concepto alma, dice, el alma que pecare. ¿Recuerdan Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Para dar y el alma se refiere a una persona o a las personas, pero a la integridad de todo lo que es, ¿no? La sustantibilidad, lo sustantivo que es el hombre, todo eso se viene a hacer referencia a lo que ya estábamos ahí mencionando. Los atributos que el hombre tiene son fundamentales para percibir la relación con Dios y también para tomar decisiones. La reforma resurgió el libre albedrío y el estado de conciencia, de la libertad de la persona para tomar ciertas decisiones respecto de lo uno o de lo otro. Bien, sí, Hola. Tenía una pregunta. Eh, bueno, yo tenía entendido que, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu que usted mencionaba es el espíritu que, en fondo, es como la vida misma, que fue entregada a este trozo de barro en el comienzo. Y Y de ahí como que este trozo de barro se anima, es como algo que ya tiene vida. Y de ahí hay una personalidad espiritual que es el alma. Bueno, algunos que la tratan esto como, digamos, la postura tripartita. Somos seres tripartitos. Pero también hay otra postura como de que se entiende que no hay como un espíritu como tal, sino que es el alma misma que como que posee estas dos cosas, en fondo, una personalidad espiritual, pero también es la que le da vida al ser humano, como, como esa como movimiento, ¿cierto? Vida. Eh, cuál es la postura de fondo de la iglesia, no sé, perdón, la iglesia bautista, por ejemplo? ¿Qué se cree respecto a eso? A mí siempre tenía esa duda, que me ha tocado como enfrentarme a esto cuando tengo que enseñar algo en la iglesia, y entonces para mí igual ha sido como un poco complejo. sí. Bueno, en verdad no hay una postura, porque el que sea dicótomo o tricótomo, que son las palabras que se usan ahí, la dicotomía
cuando se ve desde una dualidad de dos respecto a la creación del hombre, y la tricotomía, los tres. Eh, entonces, entendemos que en el hebreo clásico antiguo, se usa más, hay más una tendencia en el Antiguo Testamento a lo dicótomo del cuerpo, espíritu y llegar a ser ese todo viviente, que decíamos el ser viviente, ese todo viviente. El concepto de la tricotomía o el espíritu, alma y cuerpo es un concepto del Nuevo Testamento, especialmente usado por Pablo, porque Jesús no hace referencia a la composición del hombre, ¿no? Sino hace referencia a su condición más moral, ¿no? Que él vino para, a los suyos, vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Vino a salvar, a restaurar, etcétera. Entonces Jesús hace más enfoque hacia eso. Pablo toma el único texto del Nuevo Testamento que aparece la tricotomía cuando dice Padre, Hijo, vuestro cuerpo, alma y espíritu, porque calza en el contexto del idioma que se cree en el Nuevo Testamento, que es el griego. Entonces el griego y también en general, la cultura del Mediterráneo en esos días entendía muy bien el concepto trinitario para separar la idea de el cuerpo como el ente material, el espíritu o el neuma, que tiene que ver con asociado al antiguo Ruach del Antiguo Testamento, el soplo, y de por medio entonces el llegar a ser con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos, con todo aquello y se forma como esa área intermedia que se ha conocido como alma que es del griego, que es fijé en el griego, no así en el hebreo que es nefé. Entonces, cualquiera, o sea, uno cuando hace exposición sobre estos temas tiene que poner las dos, lo que viene desde el antiguo para hablar en alguna manera, en algunos momentos, una línea dicótoma y para llegar en el Nuevo Testamento donde también se manifiesta la línea tricótoma. Eso no cambia en nada la esencia del hombre, lo sustancial de que se vea como el ser humano como dicótomo, como tricótomo, no cambia en nada su relación con Dios, su búsqueda, la necesidad que tiene del Señor de reconocerle como creador y como Señor de su vida. No sé si eso clarifica un poco, pero hay que mencionar ambas, ¿no? Porque si no, alguien le lee el Antiguo Testamento y puede darse cuenta que hay una idea de dicótoma. Y ahí Claro. entonces, ¿cómo lo veo? Entonces, cuando uno lo plantea, ya sabe, y, y se llega a lo que Pablo dice ya en el Nuevo Testamento, y hay mucha gente que se declara, muchos cristianos tricótomos, porque creen en lo que es cuerpo, espíritu y alma. Son pocos los judíos se declaran más dicótomos por el cuerpo y el basar, que se llama, que es la carne, basar en griego, en hebreo, y el ruach, que es el espíritu, el soplo, lo ven ellos asociado a eso. Gracias, profesor. Son las 9. ¿Qué les parece que descansemos 5 minutos y retomamos para la última parte de la clase? Para que tomen agüita o algo. Oca, oca. Ya, Tome agüita. profe. O sea, ahora, Ahí, o Luna y sea, ahora Marcos, ahí subí unas referencias al alma y al espíritu que salen en el libro de teología sistemática que tengo. ¿de qué autores? Gracias, Pablo. ¿Ah? Este libro es de John MacArthur y Richard Ah, Maywell. ya. Sí, el de MacArthur. No hace mucho murió MacArthur. Se fue, Sí, falleció. no ha sido un buen año. Ah, Bien, entonces 5 minutos y retomamos para que no se nos vaya el tiempo.
Antropología bíblica es fundamental, ¿no? Aquí partimos de hechos concretos desde la perspectiva bíblica. El hombre es criatura de Dios, criatura o criatura, ¿no? Muchos dicen, por los cuidados, por todo lo que Dios hace con el ser humano, lo va criando, criatura o criatura. Bueno, el hombre de Dios es criatura, el hombre, perdón, es criatura de Dios y se ha observado que aquí entramos a hablar en algunas formas de lenguaje, el modelo antropológico o la composición del hombre con el que se opera o se habla en el Antiguo Testamento, eh, a pesar de la diferencia de autores, las épocas, la disparidad de autores, eh, estos conceptos sobre el hombre son notablemente uniformes, ¿no? Y no hay evidencia que se detecten huellas de desarrollo diversificado, ¿no? Por no decir evolutivo. No hay referencia bíblica de los 4000 años de la Biblia antes de Cristo, que pudieran ser contables, porque para atrás hay otros más. No hay una evidencia que se pueda poner. Entonces veamos primero la terminología antropológica hebrea, o sea, cómo desde el hebreo se ve al ser humano, se ve al hombre. Porque cada idioma no solamente es un lenguaje, el idioma no refleja un lenguaje, refleja una cultura y refleja un pensamiento. Entonces, por eso es la terminología de antropológica hebrea, en qué manera es la cultura hebrea respecto de la visión del hombre y cómo se escribe como palabra inspirada de Dios con ese entendimiento acerca de lo que Dios creó y en este caso el hombre. Entonces la idea que la cultura hebrea hace el hombre se refleja en tres términos que se llaman términos antropológicos clave, que es basar, ¿no? Esa palabra que significa carne, nefes, ¿no? Que es alma, y ruach, que es viento, eh, o soplo, como se le cree. Estas tres palabras constituyen de manera muy esencial el concepto desde el hebreo acerca del hombre. Ninguno de estos términos tiene una equivalencia precisa, porque el hebreo bíblico, el hebreo de los primeros libros, o el hebreo del Pentateuco, es un idioma sencillo y básico para comunicar las ideas. Entonces, cuando uno conoce un poco más del hebreo, se va a dar cuenta de eso. Ninguno de estos términos tiene una equivalencia precisa en las lenguas occidentales modernas, y ahí está a veces el problema, cómo ajustar. No es así con el griego, porque el griego es un idioma más cercano. De hecho, el griego se dice es como la abuela o el abuelo del idioma español, de nuestro idioma. Entonces hay una cercanía, no así el hebreo. Y por eso que para nosotros a veces son más comprensibles los conceptos bíblicos que están en griego que los que están en hebreo. Por ejemplo, en hebreo el tiempo futuro no es muy abundante. Y se traduce a nuestro idioma que dice, por ejemplo, Dios vendrá, por poner el ejemplo de un futuro. Pero en el hebreo dice, no hay esa idea de que Dios vendrá. Dios está viniendo. O sea, es una acción que ya comienza. Y eso hace algunas diferencias con entender también algunas cosas. Entonces, por eso que ninguno de estos términos, por ser tan antiguos, tienen una equivalencia que podamos decir este aquí y este acá. Eso se trabaja mediante la traducción, la dinámica de una traducción hasta que se llega al concepto que puede ser el más adecuado para representar aquel concepto de antes, pensando en nuestras lenguas, en nuestras lenguas de habla. Bueno, el primer vocablo es basar, que es carne o cuerpo, que se asocia al cuerpo. Vamos a ver que este concepto entra justamente cuando se habla
Adán y Eva, y después y se habla del casamiento, y llegarán a ser una carne, para hablar de la unidad de ellos o del matrimonio más adelante, cuando Jesús habla también le preguntan algunas cosas. Pero el vocablo basar es carne, aludiendo y hace una alusión a la condición frágil y mortal del ser humano. ¿Mm? Cuando Dios creó al hombre, el concepto basar no es igual. Hasta capítulo 3 el concepto basar se transforma en esto, condición frágil y mortal del ser humano, porque ha entrado el pecado. Pero antes no, porque no estaba la muerte. La condición de la muerte para el hombre era si desobedecía y tomaba el fruto que no tenía que tomar. Entonces, basar significa originalmente la carne no solo del hombre, del ser humano, sino de cualquier ser vivo, carne, hueso, todo ello, hombre, animal, ¿no? De ahí tenemos algunos textos, Isaías 23, 22, 13, lo voy a buscar aquí, Isaías 22, verso 13, dice: "Y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, basar", esa es la palabra. Entonces, es una palabra que va más allá de la composición corpórea, corporal del hombre. Se usa para identificar la creación viviente en general, lo que es cuerpo. Hay varios pasajes se pueden ver. Entonces, la carne es la manifestación exterior, ¿no?, de la vitalidad orgánica o del cuerpo en sí visible. En este sentido, su significado se aproxima al que las lenguas modernas tienen lo que nosotros hoy día llamamos cuerpo. Nosotros no hablamos de nuestra carne, hablamos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero sabemos que el cuerpo está compuesto por la carne, entonces son conceptos asociados. Bueno, hay algunos textos también que hablan del sentido de la carne en términos de seres vivos, de animales. Eh, Basar entonces se emplea además frecuentemente como designación del hombre entero muchas veces. Por eso basar ya dejó de ser solamente hablar carne, sino que pasa a ser el hombre como tal, el ántropo, ¿no?, el hombre de la tierra, que viene a tener como esa significación. Dado que al menos un tercio de las veces en que aparece basar se aplica también a otros seres vivos, los animales, ¿no? Su atribución al hombre subraya en este caso el sustrato, la base, para entenderlo, sustrato, la base biológica común a este y a los demás seres vivos. El sentido del cuerpo tiene una base común en algún sentido, y la base común biológica del ser humano respecto de los demás seres vivientes. ¿Cuál es la diferencia? Es que el hombre, aún siendo tierra, es una creación especial. Eso es lo que hace la diferencia. En respecto de del cuerpo o de la carne, como queramos, porque los hebreos no hablan de ese sentido del cuerpo, hablan de la carne para referirse a la parte física del ser humano. Entonces, hay una creación especial, eso hace la diferencia, pero después van a venir las otras cosas, que son las otras palabras, como el nefesh, el ruach, que hace que realmente él sea una creación muy diferente al resto de la creación. Pero el basar es importante porque Cristo, para hacer su obra, también fue basar, también fue carne, ¿no? Y se despojó, lo que dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo y vino a ser como nosotros y sufrió la muerte y la muerte en la cruz. Eh, A veces esta palabra también de basar tiene una significación de carácter social. También, aparte de lo otro que ya mencionamos, es en el uso del término para denotar al hombre, que en el hombre hay notas características. Ante todo, el hombre es un ser social, ¿no? Necesita del otro. Pues en la creación de la mujer es una respuesta a la necesidad, porque dice que no se halló nada que fuera la compañía hasta que Dios creó a la mujer. Entonces ahí sí
y de ahí se viene este aspecto social de sentir que solo no se realiza, hay alguien más que tiene que estar con él para esa realización, cuya realidad no se agota no, en cuanto a la piel, a lo que es el cuerpo a cuerpo como tal, la frontera de la piel, sino que se prolonga también en el próximo porque van a venir después las descendencias, los hijos, la manifestación de muchas cosas, como el parentesco, lo que estamos ahí mencionando. El hecho entonces de que todo el hombre es siempre carne junto a carne, o sea, está en compañía de otro, entonces, que el otro también es carne de sí, carne propia, en cierta medida. A ver, vamos a mirar Génesis 2 23 24. Pastor, Eh, una pregunta. ¿Sí? Mire, estuve buscando ahí en Salmo 56, 5 y 12 con respecto a la palabra bazar, y sabe que no la puedo entender. O sea, ¿cuál es la que se...? Porque lo otro lo encontré fácil y dice carne. Listo, no hay problema. Pero acá no la puedo encontrar. ¿Cuál es la cita? Salmos 56, 5 y 12. Salmos Eso. 56, 5 y 12. Porque, por ejemplo, ahí estuve buscando en Génesis 37, 27, dice clarito, carne. Ya, bazar, está claro. Pero acá en Salmos 56, 5 y 12, ahí sí que no, no lo puedo, me lo puedes explicar. O sea, Es probable que haya puesto mal la cita. Voy a tener que revisarlo. ¿Ah? Por si acaso, ahí, déjeme ver acá porque a veces uno se equivoca con el texto. Eh, de la designación del hombre entero, 56. eh, Sí, está mal, está mal. Ahí yo lo voy a reubicar para tenerlo bien. Ya. Ahora, en Génesis 2 23 24, 2 23 24, eh, entonces dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Entonces ahí está usando el concepto vará, en el sentido de esto que estábamos hablando, la necesidad de la interrelación con su semejante en este caso, pero semejante eh, de, eh, por un lado, lo que es el matrimonio, la sexualidad hombre-mujer, y semejante cuando tiene que asociarse por temas sociales, de trabajo, de compañerismo, de familia, con los demás. Entonces, la idea de la carne es una idea también social y es una idea es esencialmente también en el matrimonio y en la familia. ¿Ya? Por ejemplo, se habla que José es carne de sus hermanos, de la misma, para dar una referencia sanguínea, que son familiares, diríamos nosotros en este tiempo, pero es carne también, en ese sentido. ¿Ya? Eh, También la palabra bazar implica la debilidad humana, en alguna manera, sobre todo después de la caída. En segundo lugar, dice la designación del hombre como carne sugiere a veces, a menudo, matices de debilidad, ¿no? Porque de repente aparece carne es, o se debilitó mi carne, se enfermó. En los Salmos hablan un poquito de eso. Eh, eh, Estaba muy débil, algunos de los salmos de David por ahí hablan un poquito de eso. Entonces, la debilidad, no solo física, sino también a veces moral, que afecta en la parte corpórea. Entonces, la caducidad, o sea, que en algún momento va a morir, ¿no? Y también la carne, especialmente en el Nuevo Testamento,
se hace mucho más evidente que se asocia al pecado. En el Antiguo también, pero en el Nuevo Testamento se hace más relevancia en el sentido con una palabra eh, de sark, que es la palabra griega para hablar de carne, eh, el sentido de lo pecaminoso, o de lo mundano, donde se busca, y eso viene porque los griegos hablaban mucho de estos temas de que la vida, como el cuerpo era como la cárcel del alma o del espíritu, había que el cuerpo aprovecharlo y vivir y disfrutar. Y de ahí viene la idea pecaminosa, mucho más fuerte y se entiende mejor. Bueno, la palabra entonces que estábamos mirando aquí, en este caso, tiene que ver todo con la parte física, no, el cuerpo, lo que es polvo, digamos, lo que cuando citamos Eclesiastés 12:7. El nefés o nefés tiene que ver con el alma viviente. Por eso habla la Biblia un ser viviente, pero también habla el alma a veces para referirse a una persona. Lo que dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, es la noción central aquí en este caso de la antropología israelita. Ah, disculpen que se me está descargando no se me vaya a descargar y vamos a quedar hasta ahí. Ahí sí. Eh, esto implica que en la medida que Israel va tomando conocimiento de su relación con Dios, de su propia existencia, se va hablando de esto en la fe, que tiene que ver con esta visión. La otra dijimos, el basar en la idea de la visión hebrea, aquí una visión más israelita como nación, como pueblo, lo que ellos ven en sí. El nefej entonces es el centro vital inmanente del ser humano, ¿no? Que no es tangible. La persona concreta, animada, lo que no se puede ver, eh, pero que tiene el dinamismo, ¿no? Dotado de sus rasgos distintivos, hasta el punto que con este término se puede significar lo que hoy llamaríamos la personalidad, lo que el ser humano es en alguna manera en su totalidad o la idiosincrasia de tal o cual ser humano. Así se dice entonces que Israel fue extranjero en Egipto y dice, conoce la nefez del extranjero. Éxodo 23:9. Vamos a ver, Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, cómo es el nefez del extranjero. Lo que dice ahí el texto, especialmente el 9. Ya que extranjero fuisteis, el 9, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y ahí es muy probable que esté haciendo referencia a lo mismo que hablábamos delante de alma, pensando en el concepto del Nuevo Testamento, pues el alma del extranjero, porque estuvo extranjero en Egipto, entonces todas las angustias, las penas, las tristezas, todas aquellas cosas, eh, la parte emotiva, como emocional del ser humano. El nefesh. Después más adelante se van a reaparecer estas palabras para poderlas ver en la antropología que vamos estudiando, por eso aquí está solo resumido más como definición. Y la tercera palabra que tenemos, con esta terminamos, el ruach, que tiene que ver con el soplo. Cuando dice y sopló Dios. En términos de traducción, esta palabra significa brisa, viento. Mm, Jesús en Juan habla que cuando habló con los discípulos, ya en la última parte, dice, y sopló en ellos, y les dijo recibir el Espíritu Santo. Sopló en ellos. Esa es la idea del ruach, ¿no? Pero en Nuevo Testamento sería neuma, porque el ruach al soplo también tiene la idea de viento,
pero el neuma tiene la idea también del viento, del aire neumático, ¿no? ¿Qué significa? Respiración, ¿no? Que llega a ser el ser vivo, lo que hablábamos, el alma viviente, la vitalidad, toda la fuerza. Eh, También se usa en algunos momentos para denotar el espíritu de Yahvé, esta palabra del Señor, de Jehová. En otros casos, menos, no tan hacia allá, sino también al hombre, pero la comunicación de ese espíritu, de la comunicación entre Dios y el hombre, cómo se puede comunicar en el aspecto espiritual, donde no hay una palabra audible y donde no hay algo que uno pueda ver, pero lo siente y está en esa relación con el Dios creador. Entonces se trata, por tanto, a diferencia de Nefés, el caso del Ruach, porque Nefés y Ruach pueden ser parecidos y a veces se pueden ver como igual, pero eh, el Ruach es una acción muy directa de Dios, sopla, sopla, dice, a diferencia del Nefés. Entonces, no ya del aliento inmanente del ser vivo, sino en este caso el Ruach de soplo es la fuerza creadora de Dios, el don divino que se transforma en vida. ¿No? Ahí hay textos que se pueden ver y observar, eh, y va surgiendo entonces este paralelismo humano, carne, divino, espíritu, para ver en alguna manera la composición del hombre. Entonces, aquí surge un concepto que se llama teoantropológico, ¿no? Teo es Dios, lo que tiene que ver con la divinidad, y la antropología, el hombre, el antropos, ¿no? El hombre de la tierra, ¿no? Porque la idea del antropo viene también de ese concepto del hombre de la tierra. Y en algunas traducciones a veces aparece el hombre rojo, porque en la zona donde eh, pudo ser la creación, porque nadie sabe exactamente, o el del Edén, del huerto del Edén, donde se ve que probablemente fue o hay algunas posibilidades de ver en eso, hay tierras rojas, ¿no? Y polvo rojo, tierra roja. Cerca del Mar Muerto también hay mucho, hacia el sur del Mar Muerto, que ahí vivían los edomitas, que significa rojo también. Entonces, eh, este, esta Pastor, ¿y Edom semejanza en la parte- es ¿Ah? Persia? ¿Edom es Persia o no? Muy No, cerca de ahí. Edom es, cuando decimos abajo del Mar Muerto, es después que Israel cruza el desierto, ¿no? Sale de las vueltas tantas vueltas que dio, y llegó hacia arriba y se va a encontrar con el Mar Muerto y esas partes bajas ahí están los edomitas, en los mapas bíblicos, ahí aparecen los edomitas, Edom, los descendientes de Esaú, porque ellos son los descendientes de los edomitas descendientes de Saúl. Y por el lado derecho del Mar Muerto, cuando uno va subiendo, están los moabitas y los amonitas, que son los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí cuando cayó en Sodoma y Gomorra? Y ellos arrancaron a ese lado y ahí quedó la descendencia. Y en esa, los edomitas es un pueblo grande. Los edom no dejaron pasar a Israel porque quiso cruzar a Israel por Edom hacia arriba, llegaba mucho más rápido que dar la vuelta por atrás y cruzar después el Jordán. Y no les dieron el permiso, ¿no? Para que lo hiciera. Entonces Edom está abajo. Y esas son las zonas desérticas y de tierra y son zonas de cuevas. Y muchos de los antiguos pueblos moraban en esas cuevas y eran lugares bastante seguros porque hay mucha montaña, no de árbol, sino como el desierto del norte de Chile, cerros con mucha roca y muchas cuevas, y ahí habitaban en lugares seguros. Y era por eso los edomitas prevalecieron mucho tiempo, porque era muy difícil ir a pelear con ellos, justamente porque se escondían en esos lugares, especies de laberintos que hay por ahí. Los persas están al otro lado, están en el Mesopotamia, hacia atrás, por ahí surgen los persas a orillas de los ríos Tigre,
los ríos que bajan hacia el mar ahí, que vienen de la parte alta de la montaña, de, a- de bien al norte de Aram y más arriba de Aram todavía. Eh, Resumiendo, para terminar esta clase, el hombre no es objeto en el Antiguo Testamento de una definición abstracta, así media filosófica, es mucho más pragmático, porque el hebreo es idioma así. En el griego podemos encontrar a lo mejor ideas abstractas, pero en el hebreo no tanto. Esencialmente, esencialista o genérica, el que se va narrando lo sustancial del hombre y del ser humano, al estilo de cómo se acuñan a veces las tradiciones. Y a veces hay tradiciones filosóficas que se van levantando y se van desarrollando. Pero aquí más bien se le describe como una unidad psicosomática, o sea, puede pensar, tiene sentimientos, tiene emociones, ¿no? El caso de Caín se enoja, ¿no? Y mata a su hermano, etcétera. Ahí se va lo psicosomático, tiene actitudes son productos de la racionalidad. Tiene dinámica porque se mueve, se desplaza con una dinámica mecánica, porque podemos andar, caminar, etcétera, trabajar. Y multidimensional en ese sentido. Y como sujeto de una triple relación constitutiva, si nosotros sumamos y vemos las tres palabras, hay una tendencia a una triple relación constitutiva, sin que necesariamente sea tricótoma, una idea tricótoma, sino a causa del significado de las palabras. Estaría de Basar, Nefesh y Ruach. eh, que se, entonces, que va teniendo esta relación con el mundo y los demás seres vivos, con la diferencia que el ser humano es creado especialmente y es el único que recibe el soplo divino de manera directa para que tenga vida. Eh, la carne, ¿no? El cuerpo, tiene semejanza a otros seres vivos. Eh, No necesariamente en la morfo, en la forma, pero sí en la como constitución. materia. Exacto, exacto, la constitución o la materia. Bueno, en pocas palabras, el hombre es basar en cuanto a ser mundano. Aquí no estamos hablando del pecado, sino a pertenecer a un mundo físico. A eso se refiere, a conocer, a pertenecer a un mundo físico solidario, porque lo comparte con los demás y lo vive con los demás y se va expandiendo también a causa de esta relación con la mujer o con su esposa, como viene desde el principio que se unieron cuando Dios trajo a Eva a Adán. Y ahí viene entonces también concepto semejante, porque semejante a Dios, pero también hay una semejanza en los seres de él, los seres que lo rodean. Ve, en Nefesh, también es Nefesh el hombre, por cuanto, en cuanto es ser equipado de un dinamismo vital inmanente. El Nefesh, el alma, el pensar, el diseñar, el crear. ¿Recuerdan cuando construyeron el tabernáculo? Buscaron las personas que más se involucraban en el tema de los diseños, ¿no? Y porque podían diseñar y trabajar. Y ahí viene desde ese aspecto. Y el C, el Ruach, que es el hombre es receptor del influjo, del soplo divino. Algunos le llaman el soplo carismático, porque la idea de soplo surge también de una idea de carisma, ¿no? Del soplo de Dios, que lo pone Dios a través del soplo. Entonces el hombre llega a ser lo que decíamos, el ser viviente, y lo pone al servicio Dios para que realice todo lo que Dios desea que él haga, plan, proyecto, pero como también tiene voluntad, tiene racionamiento, que vimos antes, va a tomar algunas decisiones que después en Génesis 3 nos vamos a encontrar con ellos. Y finalmente el hombre está llamado a un destino salvífico porque a causa de su acto de desobediencia requiere salvación. Pero para llegar a la salvación está involucrada su totalidad, su cuerpo. Si lo miramos desde
del, en el 5 de 1 de Tesalonicenses 5:7 creo que, no recuerdo bien, que habla del cuerpo, alma y espíritu. Entonces, tenemos aquí una visión hebrea, sí, no está asociada al griego, sino hebrea respecto del hombre. Y eso lleva entonces a pensar en esta creación maravillosa de Dios, porque hay un bazar con cuidado. Bazar es carne, no piensen en bazar. El bazar es la idea de la palabra original, es el sonido de la palabra original, bazar. Eh, es algo que Dios hace, Dios recoge de ese polvo y lo va a formar. El nefes es el alma que hemos dicho aquello, maravilloso que tiene que ver con el pensamiento, sentimiento y muchas cosas. Pero el que le da vida es el soplo. Y Dios sopló. Y ese soplo hace que el ser humano requiera de Dios, necesite de Dios. Y solo cuando muere, ese soplo, dice Eclesiastés, vuelve, vuelve a Dios. Eso es un concepto, sí, de Antiguo Testamento. Hay que ver después en el tema del Nuevo Testamento, porque ahí sí Cristo produce un cambio. A causa de su resurrección surge no otra visión, pero otra interpretación de cómo se va a dar esa situación. Bien, esa es la clase de hoy. No sé si hay un último comentario por ahí. Ahí ya les voy a entregar después las lecturas donde pueden ir reforzando esto. Alguien puso ahí que lo que era Edom, ahora actualmente es Jordania, en la parte baja de Ah, ya. Jordania, sí, un poquito hacia abajo, por ahí está, esos lugares que todavía siguen siendo bastante, bueno, siempre han sido un poquito Estaba áridos. cerca de Judá, queda más o menos, ¿no? Sí, De Judá hacia el oriente, ¿no? hacia el oriente. Hacia el oriente, como yendo hacia Mesopotamia, si uno quiere verlo así, Claro. porque el occidente iría hacia el Mediterráneo, Mm. al otro lado del mar. Entonces, Edom, ahora es Petra, eso es interesante, Petra, porque por ahí hay mucha piedra, ¿no? Hay mucha piedra de Claro. esa piedra rojiza, piedra seca, piedra de desierto. Eh, con el tiempo por ahí los judíos han ido cultivando y otros países vecinos han ido imitando esas formas de hacer producir el desierto. Hay un poquito más de vegetación, pero antes era mucho, mucho, mucho menos, mucho más desértico. Eh, bien, estamos en la hora, así que el Señor les bendiga. Qué bueno que Bueno, pudieron profe. estar, la mayoría ahí. Sí, Yo nos falta. acá quiero mencionar una última cosita que encontré ¿Ya? en el libro, que dice con respecto a ¿Ya? Ruach, Rush. es el poder vital de la vida de Dios que da vida al cuerpo. Y eso se encuentra en Génesis 2:7, Jueces 15:19 y Job 27:3. Y Sí. eso nomás. Así. Ahí, ahí están los textos y yo voy a revisar ese texto que del Salmo porque probablemente tengo que ver bien la cita porque habla de cuerpo, habla del bazar, ese texto que dimos ahí, o de carne, también, Mm. que es la misma mención. Muy bien, el Señor les bendiga, Bueno, a bendiciones. descansar. Nos quedan un par de Gracias clases a por las la clase, 8:30. profe. ¿Ah? Gracias por la clase. Gracias. Nos quedan un par de clases a las 8:30 porque no recuerdo bien cuándo cambia la hora y ahí vuelve todas las 8. Ujú. Sí. Muchas bendiciones. Dios les Ya, bendiga. bendiciones.